Pedro y que está planteada en esto es que vivamos con los ojos puestos en lo eterno, los ojos no en lo que estamos viendo, y esa es la perspectiva, cómo vemos las cosas que estamos viviendo, cómo vivimos las cosas terrenales. Todo lo tenemos que hacer con esta perspectiva eterna. Dice, Pablo le decía a Timoteo, a los ricos de este siglo, diles que sean ricos en buenas obras, etcétera, y dice que vivan con esta perspectiva eterna, poniendo sus ojos en el Señor. Así que ellos usan sus riquezas no como la usaría una persona con una perspectiva meramente terrenal, sino el uso de sus riquezas es con esta perspectiva eterna. Así nosotros, el uso de nuestros bienes, el uso de nuestro tiempo, las cosas que pasan en nosotros, las aflicciones que vivimos, las tenemos que empezar a ver con una perspectiva eterna, más allá de lo que sentimos, más allá de lo que estamos viendo. Y es lo que hemos estado estudiando en Pedro, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, todo este sufrimiento, si lo has notado, la primera carta de Pedro habla mucho de estos cristianos que han sido perseguidos, el sufrimiento, ha planteado el sufrimiento, repito, desde una perspectiva eterna, ¿no? Ya no solo lo que estoy recibiendo en mi cuerpo, sino ¿a dónde me lleva en la eternidad? ¿Qué está pasando cuando yo estoy viviendo este sufrimiento? Así que ahora sí vamos a leer 1 Pedro 4, del versículo 14 al 16. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Antes venía lo que la semana pasada nuestro pastor Gerardo nos enseñaba, no te sorprendas, ¿no? Si de pronto un fuego de prueba viene sobre tu vida, ¿no? Hay una advertencia, y no quiero decir con la advertencia como un regaño, sino como esas señales de tránsito, ¿no? Que son advertencias, ¿no? Más adelante va a pasar el tren, más adelante viene una curva peligrosa, ¿no? ¿Cuál es la advertencia de Pedro? Es que no te sorprendas si de pronto a tu vida hay prueba, ¿no? Como si algo extraño te estuviese pasando, ¿no? El Señor no ha prometido una vida libre de prueba a sus hijos, ¿no? Eso es una mentira, ¿no? Lo que sí dice, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, vamos a pasar en el valle de sombra de muerte, tarde o temprano vamos a pasar por ahí. Tú vas a pasar por ahí, yo he de pasar por ahí, si no es que ya hemos pasado o estamos pasando en ese valle de sombra de muerte. Pero ¿qué dice el Señor? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta es la perspectiva eterna. Aquí yo veo la sombra de muerte, ¿no? Pero mi perspectiva en el Señor es, el Señor está conmigo. El Señor, lo que decíamos, es soberano sobre todas las cosas, ¿no? Y dice el versículo 14 que ya leíamos, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurado. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto, o al menos esta frase del versículo 14, dice, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, ¿no? Está hablando de un vituperio, ¿no? O como dice la NTV, de insultos que quizá estamos recibiendo, pero por una causa. Dice aquí, la Nueva Traducción Viviente dice, porque llevo el nombre de Cristo, ¿no? Somos cristianos, ¿no? Somos cristianos. El Señor ha puesto en nosotros una identidad, ¿no? Dicen por ahí pequeños Cristos, ¿no? Pequeños Cristos. Entonces yo llevo el nombre de Cristo.
El Señor me ha sellado, yo tengo su identidad y en mi vida vivo de acuerdo a esa identidad, ¿no? Y dice aquí, si eres maltratado o insultado, esta palabra vituperado quiere decir a alguien que se le reprocha, a alguien que se le difama, ¿no? A alguien que se le insulta, ¿no? Están hablando mal de ti, te están insultando, están haciendo burlas con respecto a ti porque eres cristiano, porque llevas el nombre de Cristo o por el nombre de Cristo, ¿no? Para un hijo de Dios, dice aquí, dice el texto, sois bienaventurados. Sufrir en el nombre de Cristo, sufrir por Cristo para un hijo de Dios es una bendición, de acuerdo a lo que está diciendo aquí Pedro, ¿no? Porque esto demuestra que realmente estamos siguiendo a nuestro Señor. Dice la Biblia, ¿no? Decía Jesús, ¿no? El discípulo no es mayor que su maestro. Si al maestro lo vituperaron, ¿no? Si al maestro hablaron mal de él, ¿no? Dice Jesús, le dice a sus discípulos, con ustedes van a hacer lo mismo, ¿no? Va a pasar lo mismo. Vamos por favor a Lucas 7:33. Lucas 7:33 y 34. Dice así, primero el versículo 33 empieza a hablar de Juan el Bautista y dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene, ¿no? Viene alguien enviado del Señor, Juan el Bautista, ¿no? Con una vida recta, dice aquí que ni siquiera comía pan, ni siquiera bebía vino, ¿no? Y de todas maneras la gente lo insultaba, lo blasfemaba, decía cosas en contra de Juan el Bautista. No tenía, vivía en el desierto, ¿te acuerdas? O sea, no tenía cola que le pisen, podemos decir. Pero con todo, la gente lo vituperaba y decía, demonio tiene, ¿no? Esto con Juan el Bautista. Versículo 34 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, ¿no? Primero decían, Juan ni comía, ¿no? Ni bebía vino. Ahora, bueno, viene el Hijo del Hombre, viene Jesús, ¿no? Aquel enviado del Señor, aquel enviado de Dios viene y dice que él come y él sí bebía, ¿no? Bueno, dice, come y bebe. Y dices, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, ¿no? Hablaban mal del que no comía y hablaban mal del que comía, ¿no? O sea, el vituperio, el hablar mal es una constante para los discípulos, para el Señor mismo. Para el Señor mismo era algo, recordando el texto que ya decía, ¿no? Si al maestro le hicieron esto, no tenemos que sorprendernos, como dice Pedro, ¿no? No tomes como algo extraño si estás por una prueba de fuego, ¿no? Si te vituperan porque eres cristiano, si te vituperan y hablan mal porque no entras a los negocios que ellos entran, ¿no? No hablas como ellos, porque estás predicando el evangelio, pues bueno, no nos extrañemos, con el maestro lo hicieron, ¿no? Así que nuestra conducta, haciendo lo correcto, por supuesto la Biblia dice que, y más adelante lo dice Pedro, ¿no? Que debemos sufrir haciendo el bien y no haciendo el mal, ¿no? No por ser ladrones, por entrometernos en las cosas que no nos llaman, sino hay un vituperio y hay una persecución por, como hemos leído, por llevar el nombre de Cristo, ¿no? Así como Cristo, nosotros también hemos de recibir esto, ¿no? El buen comportamiento de los cristianos va en medio del sufrimiento, ¿no? Es una parte difícil que hemos de vivir, ¿no? Pero sin embargo es una parte necesaria para el Hijo de Dios, para el discípulo del Señor, porque esto, como vamos a ver más adelante, es para el honor y para la gloria de Cristo, y esto es nuestro consuelo, ¿no? Ve por favor a la segunda carta a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses 1. Vamos a leer a partir del versículo 3. El apóstol Pablo, hablando a esta iglesia de Tesalónica,
una iglesia en persecución, en necesidad, con muchas situaciones alrededor. Dice así, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente de este texto, según a los Tesalonicenses 1, versículo 3, dice: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. El apóstol Pablo agradecía a Dios por esta iglesia, ¿no? Porque era evidente su fe, porque habían hecho evidente su fe. Ahorita vamos a ver cómo lo habían hecho evidente, ¿no? Habían hecho evidente la fe que estaba floreciendo y también el amor que Dios había puesto entre ellos. Era algo notable, era algo que se hacía evidente, ¿no? No podía decir el apóstol Pablo, hay falta de fe. Dice, está creciendo en fe y está creciendo también el amor unos por otros. Y dice el versículo 4, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. ¿Cómo se hacía evidente la fe de estos hermanos? ¿Cómo se hacía evidente el amor entre ellos, ¿no? En momentos de crisis, en momentos, dice aquí, de persecución, ¿no? Es fácil poder decir que amamos y confiamos en el Señor cuando todas las cosas van muy bien, ¿no? Cuando todo está bien, yo puedo decir, el Señor está conmigo y estoy bien. Pero cuando las cosas están complicadas, yo me acuerdo mucho el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo, pocos días o meses antes de morir, sufría unos dolores muy, muy grandes en su cuerpo y sufría unas crisis, y de pronto le llegaban estas crisis, y en medio de la crisis él siempre, o venían a su mente salmos diciendo que Dios era su sanador, ¿no? Que Dios lo había sanado, que Dios estaba con él. Yo había visto a mi abuelo muchas veces en momentos de tranquilidad poder decir, el Señor es mi sanador, el Señor me ha sanado, pues mírame, estoy sano, ¿no? Pero el momento de enfermedad, ¿no? Era para mí muy relevante, era muy gráfico ver a mi abuelo y decir, el Señor es mi sanador en el momento de tanto dolor, ¿no? Se hacía evidente su fe en medio del dolor. Y fue un testimonio para mí grande que impactó mi vida, cómo mi abuelo tuvo tanta fe aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad. Y es lo que le está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Con orgullo le contamos, el apóstol Pablo estaba orgulloso de esta iglesia. El apóstol le decía, presumía a esta iglesia, ¿no? Venía con otras iglesias y miren a los tesalonicenses, les cuento, ¿qué les cuento? Que ellos son constantes, que ellos son fieles en medio de las persecuciones y en medio de las privaciones. Hermano, en medio de esas dificultades nosotros podemos ver, se hace evidente nuestra fe y nuestro amor entre nosotros, ¿no? Dice el versículo 5, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. ¿Cuál es el propósito? Dios va a ser evidente. Ya se hizo evidente la fe, ya se hizo evidente el amor, la constancia y la fidelidad de una iglesia. Pero ahora, en medio de esa persecución, Dios va a hacer evidente su justicia. Hermano, Dios va a traer justicia. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Cuando estén hablando mal de ti, ¿no? Cuando te estén vituperando por llevar el nombre de Cristo, ¿no? Tú no tienes que hacer justicia, ¿no? A veces hablan mal de nosotros, ¿no? Y afectan nuestra reputación, ¿no? Y nosotros lo que queremos hacer es ir con todo el mundo y decirle, no es cierto, ¿no? Eso que dicen de mí es mentira, yo no soy ese, ¿no? O poner en las redes sociales una nota aclaratoria, ¿no? Por mi reputación, ¿no? Dejando en bien. Pero ¿sabes qué? El que va a mostrar su justicia es Dios. Dios es el que va a hacer justicia, no nosotros. Dice, Dios usará esa persecución para mostrar su justicia
Y también dice para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Versículo 6, en su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Otra vez, no nosotros. Él, Dios, dice la Nueva Traducción Viviente, Él va a dar su merecido, ¿no? Y eso nos debe de quedar bien claro. El Señor va a aplicar justicia. La justicia del Señor va a llegar cuando cumpla el propósito de que mi fe sea mostrada, de que sea mostrada mi constancia, de que sea mostrada mi fidelidad, ¿no? Y dice el versículo 7, otra esperanza, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. Hermano, el Señor va a brindar descanso. Dice el apóstol Pablo, a ustedes y a nosotros, ¿no? Pablo ve la esperanza, el descanso que tendrán los que han sido perseguidos. Cuando el Señor aparezca con sus ángeles en el cielo, dice, Él vendrá con sus ángeles poderosos. Está hablando lo que decíamos hace rato, está hablando de la autoridad. Él va a llegar y Él va a juzgar. Hay una imagen, no sé si la llegaste a ver, yo la vi en internet, ¿no? Cuando de pronto viene algún felino, creo que un tigre, no sé, ¿no? Y está un osito bebé al lado de un río, ¿no? Y de pronto llega este tigre y empieza a perseguirlo, ¿no? Y lo persigue y llega a un punto en que lo acorrala, ¿no? Y ya cuando no puede correr más este osito bebé, empieza a rugir, ¿no? Pero como un osito bebé. Y se sigue acercando este león. Y de pronto se ve como el león pone o tigre o lo que sea, pone una cara de susto y de repente se va, ¿no? Y el osito bebé con su rugido pequeño, así como que hoy lo espanté, ¿no? Lo que no vio el osito bebé es que detrás de él está su mamá enorme, más grande, poderosa, ¿no? Que llega y viene. Y entonces este felino se espanta y se va corriendo, ¿no? Así me imagino, ¿no? Ante el vituperio, ante el ataque que recibe la iglesia, ¿no? De pronto nosotros a veces queremos rugir, ¿no? Y con nuestros rugidos no vamos a conseguir mucho, ¿no? Finalmente Dios va a venir, o Jesús dice aquí, con sus ángeles y va a aplicar justicia y va a hacer huir a sus enemigos, ¿no? El Señor está con nosotros y nos dará descanso. Vamos al versículo 10, vamos a saltar hasta el versículo 10 que dice, aquel día cuando Él venga, aquel día cuando Él venga. Hermano, el Señor va a venir, el Señor va a venir cuando Él venga. El apóstol Pablo está siendo totalmente claro en algo, en una verdad, que un día el Señor va a venir. Y ese, hermano, es nuestra esperanza. El Señor va a venir. El Señor va a venir. El Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a estar con nosotros. Viene ese día y cada vez está más cercano. Cada vez está más cercano en que esta esperanza va a venir. Dice, aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron los que le dijimos acerca de Él. Cuando Él venga, va a recibir la gloria de su pueblo, la alabanza de su pueblo. Me hace recordar ahí en Apocalipsis, ¿no? Cuando dice que de pronto van a ser destapadas, ¿no? Como perfume. Y dice que son las oraciones de los santos y particularmente de aquellos que sufrieron persecución, ¿no? Y que están clamando. Esas oraciones van a llegar y llegan y están en el trono del Señor, ¿no? Y estas oraciones le dan alabanza, ¿no? Y hacen y glorifican a nuestro Señor. Él será adorado y glorificado por sus hijos. Dice el versículo 11.
Así que seguimos orando por ustedes. El apóstol Pablo dice, estoy orgulloso de ustedes, están sufriendo persecuciones, están sufriendo todo esto, pero tienen una esperanza. Y Pablo les dice, así que sigo orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. El apóstol Pablo dice, voy a orar por ustedes para que termine la prueba. ¿Está diciendo aquí eso Pablo? Oro para que termine la prueba sobre su vida, para que termine la persecución, que era específicamente lo que ellos estaban viviendo. No dice eso. Pablo no está orando para que termine la prueba, para que termine la persecución. ¿Para qué está orando? Yo le pido a Dios que te ayude para que vivas una vida digna de su llamado. Para que vivamos una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Él les da el poder para que en medio de la persecución yo viva una vida digna del llamado de aquel que me llamó. Para que en medio de la persecución, para que en medio del vituperio yo pueda llevar a cabo las cosas buenas que el Señor ha preparado para mí desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Dice el versículo 12, entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes. ¿Te das cuenta de esta verdad? Entonces el nombre del Señor Jesús. ¿Te das cuenta que al principio leíamos en Pedro, ¿no? Somos vituperados por el nombre del Señor, por el nombre de Cristo, por llevar el nombre de Cristo. Y ahora dice, entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes. ¿Te das cuenta que nuestra vida glorifica al Señor? Que aún en medio de sufrimiento glorificamos al Señor, y dice, y sigue diciendo, y serán honrados junto a Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Termina diciendo, todo esto, tú eres capaz de vivir en la prueba, tú eres capaz de vivir estas situaciones en medio de la prueba, no porque seamos bien valientes, no porque seamos muy poderosos, no porque seamos capaces, ¿no? Dice, todo es posible por la gracia de nuestro Dios en nosotros. Bueno, de una vez lo voy a decir, lo tenía para más adelante, pero el que podamos vivir es, dice, por gracia. Hay una frase que a veces decimos mucho en medio de los cristianos, ¿no? Que decimos, Dios no te va a dar nada que no puedas soportar. Pero ¿sabes qué? Sí, Dios puede darnos cosas que no podemos soportar. Dios puede. Es más, Dios va a permitir en nuestra vida cosas que no podamos soportar. Pero el que tú pases esa prueba no es porque la puedas soportar, sino es porque Dios, por su gracia, hace posible que vivamos esta vida que honre al Señor. Dios me va a dar cosas que no puedo soportar, sí. Y en mi carne y en mis capacidades no sería capaz de soportarlas. Entonces yo reconozco, ¿por qué estoy avante en esta prueba? ¿Por qué pude pasar esa prueba y hoy estoy de pie? No porque soy muy valiente, no porque soy muy inteligente, no porque tomé las mejores decisiones, sino, dice el texto, todo esto es posible por la gracia del Señor. No por nuestras capacidades, no porque nos... Así que en medio de la prueba no confíes en tus fuerzas. Así que en medio no confíes en tus decisiones. En medio de la prueba no confíes que yo siempre he sido bien fuerte y en la prueba voy a estar bien fuerte. No, hermano. ¿Sabes qué? En la prueba nos desboronamos, nos desbaratamos. Pero una vez más, ¿quién es el que nos hace capaz de sobrepasar esa prueba? ¿No? La gracia de nuestro Señor. Vamos a Pedro, ya casi terminamos, regresamos a 1 Pedro 4:14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Dice, ¿por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa
sobre vosotros, porque el Espíritu de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. Cuando un hijo de Dios sufre por la causa de Cristo, cuando un hijo de Dios está sufriendo por el nombre de Cristo, la presencia de Dios reposa en él de una forma especial para darnos fortaleza, para darnos resistencia y poder ir más allá de lo que estamos sufriendo. Una vez más, más allá de lo que puedo soportar, sí. Dios puede estarme dando algo más allá de lo que puedo soportar, pero ¿sabes qué, hermano? También me está dando su gracia y también me está dando la presencia de su glorioso Espíritu que reposa en mí. Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos ha dejado solos. La palabra Espíritu Santo en diversas ocasiones en la Biblia es la palabra Paracletos, que literalmente quiere decir el llamado a estar al lado tuyo. La palabra griega Paracletos, aquel que es llamado a estar al lado tuyo. ¿Qué decía Jesús? Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Porque el Espíritu, ¿no? Aquel que está llamado a estar al lado tuyo. ¿No? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor está con nosotros, ¿no? El Señor nos da fortaleza. Nuestra felicidad no consiste en nuestras decisiones, no consiste en lo que nosotros hacemos, sino incluso fluye en medio de las aflicciones. Podemos decir que somos felices, porque el Espíritu del Señor reposa en nosotros, en nosotros. Por último dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Ciertamente de parte de ellos, de aquellos, te estás dando cuenta que ahora el Señor, o ahora Pedro no está diciendo, ciertamente de parte de ellos tú eres blasfemado. Ahora el Señor toma esa blasfemia y la toma para sí. ¿Quién es blasfemado cuando te blasfeman a ti? Dice aquí, Él es blasfemado. Él es blasfemado. O sea, no te tomes personal cuando alguien te persigue, te insulta, levanta un falso testimonio de ti. No pienses que es para ti. Dice aquí, de parte de ellos, Él es blasfemado. Todo esto es, ellos están en realidad hablando del Señor. Si tú estás sufriendo en el nombre de Cristo, esa blasfemia no es para ti, el Señor la toma para Él. Ese vituperio no es para ti, el Señor lo toma para Él. Y nosotros glorificamos al Señor. Las blasfemias, los reproches que los hombres malos, burladores, arrojan sobre la gente, sobre los discípulos del Señor, son tomadas por Él mismo y arrojadas sobre sí mismo. Pero finalmente, por nosotros es glorificado. Pensemos que el Señor se glorifica en medio de la aflicción, porque Él, como hemos visto, va a usar esto para mostrar nuestra fe, para mostrar el amor unos por otros, para que Él muestre su justicia, porque el Señor va a venir a hacer justicia, porque hemos visto, viene ese día en que el Señor va a venir a hacer justicia. Cuando nosotros vivimos todo esto, entonces nuestro Señor es glorificado. Así que aprendamos a vivir una vida, sí, nos duele, por supuesto. Nos es difícil vivir una vida plena en medio de la persecución, en medio de la prueba. Sí, nos cuesta trabajo, pero fija tus ojos en Cristo. Pero fijemos nuestros ojos en el Señor. Él es glorificado en todo esto y Él va a venir a aplicar su justicia tarde o temprano. Hermano, por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te glorificamos y te damos gracias. Porque eres bueno, Señor, porque en esta tierra no vivimos como aquellos que no tienen esperanza, Señor,
sino que nos alentamos con tus palabras, Señor. Nos alentamos con lo que dice tu palabra, Dios. Glorificando tu nombre, Señor. Permite, Señor, que las cosas que vivimos en esta tierra, que las cosas que vivimos en esta vida, Señor, te glorifiquen, Señor. Glorifícate. Usa, Señor, nuestra vida para que tú seas glorificado, Señor. Usa la persecución que hay en mí para que pueda ser glorificado. Usa la prueba que estoy viviendo, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Porque viene ese día, Señor, en que tú vas a venir con tus ángeles y en poder y en autoridad, Señor. Tú vas a aplicar justicia, Señor, y vas a dar descanso a los tuyos, Padre. Que nuestra vida, Señor, pueda vivir en ese descanso, Señor. Que desde hoy, Señor, nuestra vida pueda estar esperanzada en ti, Dios, y en el descanso que nos has de dar, Señor. Que hemos de estar contigo, Padre. Gracias. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú, Señor, estás con nosotros, Señor. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge, Señor, nos unges con aceite, Señor. Nuestra copa está rebosando. Y lo que dice tu palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa, Señor, viviremos por la eternidad, Señor. Qué alegría, Señor, qué gozo y qué paz nos da, Señor, esta tu bendita palabra, Señor, que hoy llega, Señor, a nuestros oídos. Te bendecimos, Padre, te honramos, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Buenas noches.